Hola queridos alumnos, vamos a desarrollar hoy la clase de tórax 3, es decir, el capítulo que habla del corazón, de su vascularización y de su inervación. Bien, aquí vemos, en primer lugar, no dejemos olvidado de que el nervio frénico, ¿sí?, que nace en el cuello por la unión de la cuarta, la quinta y la tercera raíces cervicales, pasa por delante del músculo escaleno anterior, penetra el tórax entre la arteria y la vena subclavia y luego desciende acompañado de la arteria pericardiofrénica hasta el diafragma para inervar el pericardio y el diafragma. Bien, la misma cosa en el lado izquierdo que en el lado derecho, solo que en el lado izquierdo un poquito más largo porque tiene que rodear la punta del corazón. Pasa por delante del pedículo pulmonar derecho, es decir, está en el mediastino anterior. El otro nervio importante aquí es el nervio vago, ¿sí?, neumogástrico o vago, décimo par craneal, que nace dentro del cráneo, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior y de ahí desciende con el paquete vasculonervioso del cuello, desciende al tórax. También pasa al tórax entre la arteria y la vena subclavia. En el lado derecho, al pasar entre la arteria y la vena subclavia, da una rama importante que es el nervio recurrente o laríngeo inferior derecho, al pasar por delante de la arteria subclavia derecha. Y en el lado izquierdo, desciende más abajo y cuando llega recién a la altura del callado aórtico, ahí recién da su rama recurrente del lado izquierdo. Eso es importante saber esta ubicación, por lo que puede ser que estos nervios estén tocados, estén tomados, infiltrados en procesos neoplásicos, es decir, tumores, ya sea del mediastino o del pulmón. El capítulo habla hoy de la irrigación del corazón. Tenemos que saber que el corazón tiene dos tipos de circulación. Una circulación que le compete a su función, es decir, distribuir sangre tanto en la circulación menor como en la gran circulación, que ya hablamos en la clase pasada. Como repaso diremos que la pequeña circulación comienza en el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y va a los pulmones para regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De allí la sangre pasa al ventrículo izquierdo, donde comienza la gran circulación que sale por la aorta y todas sus ramas llega a todo el organismo. Y posteriormente esta sangre vuelve por la vena cava inferior, la vena cava superior y también la sangre que fue al corazón, al miocardio, constituyendo la vascularización o irrigación nutricia del corazón, va a regresar también a la aurícula derecha por la vena coronaria y posteriormente el seno coronario. La irrigación nutricia, entonces, que es la que nos va a abarcar hoy, está dada por las arterias llamadas coronarias derecha e izquierda. Se llaman coronarias porque recorren el surco aurículo-ventricular, rodeando en forma de corona a la base del corazón y separando las aurículas de los ventrículos. Mirando en una visión anterior, podemos ver a la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí vemos también una arteria a la que llamamos interventricular anterior y la arteria diagonal que es rama de la misma. ¿Por qué no le llamamos coronaria a esta? Porque la coronaria realmente en el lado izquierdo es cortita, va desde la aorta hasta pasar por detrás de la arteria pulmonar y ahí termina y se divide en dos ramas que vamos a ver más adelante. Una de estas ramas terminales es la arteria descendente anterior o interventricular anterior. Aquí estamos viendo la arteria coronaria izquierda naciendo del seno de Valsalva izquierdo de la válvula aórtica. De allí, inmediatamente después de pasar detrás de la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, recorriendo 2 a 3 centímetros, se divide en sus dos ramas terminales que son la arteria interventricular anterior o descendente anterior y la arteria circunfleja, dos ramas de gran calibre. También de la arteria descendente anterior van a nacer una o dos ramas diagonales, que son estas que estamos señalando, las arterias diagonales, y de la circunfleja principalmente la arteria marginal derecha, que es de gran calibre. La arteria descendente anterior llega hasta la punta del corazón por el surco
interventricular, da la vuelta hacia atrás hasta recorrer en pequeña proporción el surco interventricular posterior y a veces, cuando tenemos suerte, hace una anastomosis con la arteria interventricular posterior. Vemos aquí la arteria coronaria derecha saliendo del seno de Valsalva derecho, inmediatamente corre por el surco auriculoventricular. Antes de entrar en el surco auriculoventricular, da una pequeña rama que bordea la aorta, pasa entre la aorta y la aurícula derecha y llega hasta la base de la vena cava superior, donde vasculariza al nódulo sinusal. Es la arteria del nódulo sinusal. Luego de una o dos ramas descendentes ventriculares, va a dar la arteria marginal derecha, que corre por el borde derecho del corazón, rodea la aurícula derecha y vemos la arteria en una arteriografía que se hace inyectando un contraste en la aorta y ahí vemos salir la arteria coronaria derecha, aquí vemos salir la arteria del nódulo sinusal. Aquí vemos la arteria que rodea la aurícula derecha. Se ubica por detrás en el surco auriculoventricular y luego da una rama que es la arteria del nódulo auriculoventricular y a partir de ahí se tuerce hacia abajo para ubicarse en el surco interventricular posterior, llamándose a partir de ahí entonces arteria interventricular posterior. Entonces la coronaria derecha termina cuando da su rama para el nódulo auriculoventricular. Con esto confirmamos que los dos nódulos están vascularizados por la arteria coronaria derecha, en la mayoría de los casos. Aquí vemos una arteria ventricular posterior que va a completarse y va a ser una rama terminal de la arteria circunfleja. Esto vasculariza todo el miocardio, ya vamos a ver cómo se distribuye, y luego de dar su oxígeno, la sangre vuelve por las venas. La gran vena coronaria, que recorre el surco auriculoventricular izquierdo, llega hasta la arteria marginal izquierda y ahí forma lo que llamamos la gran vena coronaria hasta una pequeña válvula llamada válvula de Vieussens, una válvula venosa, donde vemos que la vena se ensancha, recibe más afluentes, tanto de la aurícula como el ventrículo, y se ensancha grandemente para formar lo que conocemos como seno coronario y ir a desembocar en la cara inferior de la aurícula derecha. Esa es la circulación venosa del corazón. Cabe destacar que aquí miramos y vemos la vena cava superior y la vena cava inferior que proceden de las dos mitades del cuerpo. Aquí estamos viendo mejor el seno coronario, al igual que la vena cava inferior, desembocando muy cerca uno de otro en la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha, esta es la orejuela derecha, que llega a tener contacto con la aorta. Ahí vemos los diferentes senos que habíamos hablado antes, el seno transverso de Theile, el receso retrocavo de Allison y el fondo de saco de Haller o seno oblicuo. Bien, esta es la distribución de la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, la izquierda en rojo y la derecha en azul. Este sería el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Aquí vemos cómo la arteria interventricular y la arteria circunfleja izquierda dan la mayor parte de la irrigación del músculo cardíaco y es completada por la arteria coronaria derecha. Bien, estos son nada más que los músculos papilares de cada ventrículo. Esta es la distribución tanto de la arteria coronaria izquierda como la coronaria derecha. ¿Sí? La coronaria derecha para todo el ventrículo derecho, el tercio posterior del tabique y parte posterior del ventrículo izquierdo. La coronaria izquierda, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y casi todo el ventrículo izquierdo. Terminando con la vascularización nutricia del corazón dado por las arterias coronarias y sus ramas, tenemos que decir que a veces existe una variación donde la arteria coronaria izquierda nutre un poquito más de lo habitual, es decir, le gana en territorio a la coronaria derecha y termina vascularizando también los nódulos sinusal y auriculoventriculares. Es decir que
casi en el 100% de los casos está dado por la coronaria derecha, la vascularización de los nódulos aurículo-ventricular y sinusal. Sin embargo, en ciertas ocasiones, que no es anormal, solo es una variación, termina siendo vascularizado por la coronaria izquierda. Y ahora hablaremos justamente de dichos nódulos y sus conexiones, que son el sistema cardionector. El sistema cardionector es un sistema de inervación del corazón, es decir, más bien de autoestimulación del corazón, porque el corazón tiene una autoestimulación, es decir, se estimula a sí mismo. Esta estimulación está regulada tanto por el sistema simpático como el parasimpático. El simpático, que excita las contracciones del corazón, es decir, produce aumento de su ritmo, y el parasimpático, que disminuye su ritmo. Por eso se dice parasimpático. Todas estas conexiones con el sistema nervioso se hacen a través de los nódulos, que son los marcapasos del corazón, es decir, los que le dan el ritmo. Tienen un sistema que cada tanto se despolariza y produce una excitación que se transmite a sus ramas como un impulso eléctrico, lo cual va excitando las fibras musculares para que se contraigan. Todo se inicia en el nódulo sinusal, en la base de la vena cava superior, a nivel de la cara superior de la aurícula, donde la vena cava superior termina. De allí, aproximadamente a un ritmo de 70 a 100 latidos por minuto, envía sus impulsos por las fibras internodales, que habitualmente son 3, una izquierda, una derecha y una posterior. Estas fibras internodales, es decir, entre los nódulos, llegan al nódulo aurículo-ventricular. Al llegar al nódulo aurículo-ventricular, este es excitado por el ritmo del nódulo sinusal. Hay que decir que el nódulo aurículo-ventricular por sí solo también puede autoexcitarse, pero tiene una menor frecuencia, es decir, 50 a 60 estimulaciones por minuto, que derivará en 50 a 60 latidos por minuto. Esto pasa porque el nódulo sinoauricular tiene mayor ritmo, es decir, lo de mayor ritmo se superpone a lo de menor ritmo y comanda la autoexcitación cardíaca, es decir, el nódulo sinusal es el primer marcapaso del corazón. El segundo marcapaso, si este nódulo enferma, por ejemplo, si se tapa con la arteriosclerosis la arteria del nódulo sinusal, se mueren las células del nódulo sinusal y pasa a comandar el nódulo aurículo-ventricular. Nódulo AB. Este nódulo AB late aproximadamente a 60 latidos por minuto. Salen sus estímulos por un grueso haz de fibra llamada haz de His. Todas estas fibras, vale decir que son fibras musculares que se adaptaron para la transmisión de impulsos eléctricos. No son precisamente nervios. Funcionan como nervios, pero derivan de las células musculares. El haz de His, que luego de un corto trayecto en el tabique membranoso interventricular, ahí, al llegar al músculo, da sus ramas derecha e izquierda. Esas ramas derechas recorren en cierto trayecto el tabique y posteriormente se dividen en múltiples ramas, formando una finísima red y muy extensa red que llega hasta el más último de los músculos cardíacos, es decir, la red llamada fibras de Purkinje o red de Purkinje. Este es un esquema. El nódulo sinoauricular puede ir de 60 a 100 latidos por minuto, dijimos 70, pero en excepcionales casos de 60 a 100, pasa por las fibras internodales al nódulo aurículo-ventricular. Al nódulo sinoauricular se le llama nódulo de Kate y Flack. Al nódulo aurículo-ventricular, ¿se acuerdan? Situado en el triángulo de Koch que vimos en la configuración interna de la aurícula derecha, que puede emitir latidos desde 40 a 60 por minuto. Se llama nódulo aurículo-ventricular, nódulo AB o de Aschoff-Tavara. De este sale el haz de His y posteriormente las ramas izquierda y derecha, que terminan luego en la red de Purkinje. La inervación del corazón. La inervación del corazón está dada tanto por el sistema simpático como parasimpático. Vemos que aquí se ven los ganglios cervicales simpáticos inferiores
La mayoría de las fibras salen de los ganglios cervicales medios e inferiores, y aquí vemos el nervio vago, el que forma prácticamente el plexo preaórtico, y el retroaórtico formado por los simpáticos, para dar su estímulo a los nódulos auriculoventricular y el nódulo sinusal. Ya dijimos antes que el nódulo sinusal y el auriculoventricular tienen su propio ritmo, pero este ritmo puede ser acelerado o disminuido de acuerdo a que esté estimulado por el simpático o esté estimulado por el vago o neumogástrico, llamado parasimpático. Esto es lo que decíamos antes. Provienen de los ganglios, la inervación simpática, que es retroaórtica, provienen de los ganglios cervicales superior, medio, inferior, más del medio y del inferior. Y la inervación parasimpática procede preferentemente del plexo preaórtico, y los ganglios superiores, medio e inferiores, también simpáticos, preaórticos y retroaórticos y otros subaórticos. Todos procedentes del vago y pequeñas anastomosis con el simpático. Bien, recordemos la circulación mayor y menor. Esto es lo que decíamos anteriormente, que tiene un flujo unidireccional gracias a las válvulas semilunares y las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, semilunar aórtica y semilunar pulmonar. Aquí vemos durante la sístole cómo están abiertas las válvulas pulmonar y aórtica. Atiendan bien, la válvula pulmonar está por delante, la aórtica está por detrás, y luego vienen las dos válvulas auriculoventriculares. Aquí vemos cómo las coronarias nacen en los senos de Valsalva derecho e izquierdo, por lo cual podemos decir que la sangre ingresa a las coronarias recién cuando dejan de pasar por las válvulas, es decir, cuando estas válvulas se cierran. Ahí recién refluye la sangre y pasa por las arterias coronarias. Eso quiere decir que el músculo cardíaco se nutre durante la diástole. Por eso es importante que el corazón tenga una buena diástole y una diástole que dure lo suficiente como para que se pueda vascularizar lo suficiente. Ahí vemos como cuando están cerradas durante la diástole, es decir, la entrada de sangre a los ventrículos, la sangre recién puede pasar a las coronarias luego del cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, cuando la sangre ya pasó todo por la aorta y está regresando, ahí recién se mete y se bombea hacia las arterias coronarias. Aquí podemos ver la coronaria derecha y la coronaria izquierda y lo corta que es la coronaria izquierda. Esta es la interventricular anterior y esta ya es la circunfleja. Esta, sin embargo, es la coronaria derecha que llega hasta aquí y aquí da su arteria del nódulo auriculoventricular y ahí recién se convierte en interventricular posterior. Luego de la diástole se cargan los ventrículos, el ventrículo se contrae y envía su sangre por medio de las arterias. La arteria pulmonar por delante y la arteria aórtica por detrás, en la base del corazón. Y más atrás, las válvulas auriculoventriculares. Ahí vemos la arteria aorta, es la mayor arteria del cuerpo, es la que lleva la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a todos los rincones de la economía. Vamos a ver que la aorta tiene porciones. Una aorta torácica, que es todo lo que se encuentra en el tórax, que va a tener un callado que tiene otra vez una porción ascendente y una porción horizontal, que es lo mismo que transversa. Una porción descendente, torácica, que luego de pasar el hiato aórtico del diafragma se convierte en aorta abdominal. La aorta tiene relaciones que podemos dividirla en su porción ascendente, en el callado, en la porción descendente. En la porción ascendente otra vez divide sus relaciones en intrapericárdicas y extrapericárdicas. La intrapericárdica está situada por detrás de la arteria pulmonar, por eso es que su válvula está por detrás de la válvula de la arteria pulmonar. Inicialmente la arteria pulmonar está por delante, luego la cruza oblicuamente, se coloca al lado y luego por debajo de su callado. Y la arteria sube, la arteria ascendente, ya que fuera del pericardio ya la arteria aorta se encuentra a la derecha de la arteria pulmonar y posteriormente hace su porción horizontal del callado
donde la arteria pulmonar termina y da sus dos ramas derecha e izquierda. Es decir, la arteria pulmonar primero se encuentra por delante, luego se encuentra a la derecha y termina por debajo del callado de la aorta. En su callado, la aorta se ubica a la derecha de la tráquea, del esófago y del nervio vago izquierdo, que son estructuras importantes del mediastino, y pasa por encima del pedículo pulmonar izquierdo con su callado, para luego convertirse en aorta torácica descendente, más comúnmente llamado por otros aorta torácica. En su porción ascendente ya vimos que la aorta da dos ramas importantes. Las primeras ramas, que son las coronarias, son intrapericárdicas. Posteriormente, en el callado están las tres grandes ramas, que son de derecha e izquierda. Son el tronco arterial brachiocefálico, que luego va a dar origen a la carótida primitiva derecha y a la subclavia derechas, la carótida primitiva izquierda, que nace por sí sola del callado de la aorta, y posteriormente la subclavia izquierda. Aquí vale destacar que la subclavia derecha entonces es mucho más corta que la subclavia izquierda, porque la subclavia izquierda tiene una porción mediastinal antes de volverse horizontal como la subclavia derecha. Comentaremos brevemente aquí. Este es el tronco arterial brachiocefálico, cefálico porque da la carótida primitiva derecha, y la brachio porque da la subclavia que va al miembro superior, el lado derecho. La subrama, este es el tronco tiro-bicérvico escapular, se llama así porque da la tiroidea inferior, la cervical ascendente, da la cervical transversa y da la escapular superior. ¿Se acuerdan que pasaba por encima del ligamento coracoideo y iba atrás de la escápula? Entonces, este es el tronco tiro bicérvico escapular. Posteriormente va a dar la arteria vertebral de cada lado, que se introduce luego en el agujero transverso de las primeras 6 vértebras cervicales, como vemos aquí, no de la séptima solo da paso a una vena. Posteriormente da origen a un tronco del que ya hablamos, que es el tronco cérvico intercostal, que va a dar origen a la cervical profunda, que va a ir por la región de la nuca, y la intercostal superior, que va a dar las 2 o 3 primeras intercostales posteriores y superiores, como habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí están marcadas las ramas del tronco tiro-bicérvico escapular, la tiroidea inferior, la cervical ascendente, llamada también cervical anterior, la cervical transversa y o supraescapular.